Muy bien, pues qué bueno. Hola a todos, qué bueno volver a vernos en esta serie sobre los secretos del Apocalipsis. Y hoy vamos a introducirnos en un tema muy en boga, en un tema que se habla mucho, tanto en círculos cristianos como en círculos no cristianos. Nos estamos refiriendo estas dos próximas sesiones a lo que es el nuevo orden mundial. ¿Quién no ha hablado de la globalización? ¿Quién no ha hablado últimamente de todo esto que nos acontece y los tiempos que estamos viviendo desde este punto de vista? Pero antes de nada, saludar y dar muchas gracias a nuestro hermano, compañero y amigo, el pastor Fernando Ramírez de Arellano, de la Iglesia La Roca de Ciudad Real. Y yo hoy quiero saludar, para que no se me olvide, de que ya la doctrina del café ya la tenemos. Fernando, un abrazo muy grande, un saludo, salud. Gracias, igualmente, mira, para que no se diga. Y el sin café es imposible agradar a Dios. Exactamente. Y de nuevo, es una alegría, es un privilegio, un honor, poder compartir este ratito juntos, esta charla, este diálogo con nuestro café en temas tan relevantes y tan actuales como son los últimos tiempos. Así que gracias, Miguel, por proveer estos espacios. Claro que sí, los últimos tiempos y la última hora, ¿verdad? Y la última hora, como estuvimos hablando en programas anteriores. Antes de comenzar estas dos sesiones o estas dos próximas sesiones, el tema de estas dos próximas sesiones, los secretos del Apocalipsis y lo que es nuevo orden mundial, queremos hacer un par de apuntes. En primer lugar, decir que todos aquellos que se queden con dudas, porque tanto el deseo del pastor Fernando como el mío es darle un enfoque pastoral a todas estas, más que de maestro pastoral, acercar este libro, acercar todos estos pensamientos, estos temas, lo más posible a la iglesia. Pero a todos aquellos que se queden con dudas, por favor, háganlos saber a través de las páginas web sobre qué dudas le quedan, y nosotros, como dijimos el pasado programa, cuando terminemos todas estas sesiones tendremos un último programa para hablar de todas estas preguntas y dar respuestas a ellas. Y en segundo lugar, sí, también, y basado en esta visión pastoral de estos programas, quiere decir que trabajamos desde la honestidad, pero que también, dado que este libro está lleno de símbolos, está lleno de profecía, está lleno de... Hay otra interpretación, ¿no? Se puede enfocar. Yo sé que tanto el pastor Fernando como un servidor, en la parte que nos corresponde, tratamos de ser lo más honestos y tratamos de remitirnos lo más posible a lo que entendemos que dice la palabra de Dios y tratar de acercarlas en nuestra visión y nuestro deseo, en el buen sentido de la palabra, humildemente hablando en ese sentido. Pero sí, también es verdad, pastor, y esta interpretación sobre esto, pues sí, también se puede dar, como hoy hablaremos de distintas cosas que vamos a tocar. Que de hecho, perdón, Miguel, perdón por la interrupción, pero sería bueno, todo esto ya lo vimos, creo recordar, en el primer programa que hicimos. Sí. Sería bueno, incluso en las descripciones se pueda poner el link de los programas anteriores, porque ahí hablamos justamente de todos estos asuntos, las doctrinas fundamentales, en las que no son negociables, en las que todos estamos de acuerdo, y luego son doctrinas secundarias que no son vitales para nuestra salvación, que admiten diferentes interpretaciones o diferentes enfoques hermenéuticos. Entonces, todo eso ya lo tenemos, así que, claro, el que quiera repasar todo esto, pues que le dé allí a los links, a los clics y adelante, ¿no? Exactamente, claro que sí. Muy bien. Hoy, Fernando, vamos ya a abordar a partir del capítulo 4, nos iremos hasta el 17, y no lo abordaremos en profundidad porque el tema
el tema es muy extenso, pero a través de estas dos próximas sesiones, por lo menos las figuras más relevantes iremos tocando. Dejaremos al final, en el capítulo 17, esa figura de la gran ramera que nos introducirá en las últimas sesiones, pero no nos vamos a adelantar a ello. Porque lo primero que me gustaría preguntarte al abordar este tema del nuevo orden mundial es ver que entendemos, según nos muestra la Biblia, que el nuevo orden mundial es un reino, es un gobierno, y que choca o está en contraposición sobre el reino de los cielos que es predicado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, Fernando, aunque parezca evidente o aunque parezca obvio, ¿hay una lucha entonces entre reinos? ¿Existen dos reinos en el ámbito espiritual, por llamarlo de alguna manera? Claro, sí, y no solamente, Miguel, fíjate que es lo que debemos poner en contexto y tener una visión clara. No solamente existe una lucha enfrentada entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, por supuesto que existe la realidad de nuestro Dios y la realidad del adversario, pero es que hay una lucha por la tierra. Ahora que estamos hablando del nuevo orden mundial, la lucha justamente es por tener dominio, por tener señorío sobre la tierra. Cristo dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 8, que dice, bueno, yo no soy de este mundo. Y cuando Jesús retoma esa afirmación más adelante, ya en Juan capítulo 17, esa noche previa y esa oración previa, la de Getsemaní, a su arresto, a su juicio y después, posteriormente, a su crucifixión, él ya está orando no solamente por él, presentándose delante del Señor, sino que está orando por todos nosotros, los que habríamos de creer a través del testimonio de los apóstoles y de la predicación del Evangelio. Dice, y oro por ellos porque de igual manera que yo, Jesús, no soy de este mundo, ellos tampoco son de este mundo. Y en el siguiente capítulo, cuando Jesús está delante de Pilato, claro, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Entonces nos habla que hay un reino de Dios, obviamente. Jesús nos enseña en Mateo 6, en esa oración tan conocida, ¿no? La oración del Padre Nuestro. Venga tu reino. Claro, venga tu reino a esta tierra, hágase tu voluntad en esta tierra como se hace en los cielos. Y luego, por otro lado, nos habla la Biblia claramente, pues podemos recordar Efesios 2, donde se nos dice que antes de conocer a Cristo, pues estábamos en el reino de las tinieblas, que seguíamos la corriente de este siglo y que detrás de esa corriente está el príncipe de este siglo, ¿no? De este siglo. Y ahí eso, o por ejemplo en 2 Corintios 4, donde se nos dice que el Dios de este siglo también, refiriéndose al diablo, pues ha cegado el entendimiento de las personas, pues para que la luz de Cristo no le resplandezca. Entonces, claro que hay un enfrentamiento entre dos reinos. Yo creo que aquí podemos recordar algo que dijimos, no es un enfrentamiento de tú a tú, de igual a igual, obviamente. Siempre habrá un triunfo, estamos hablando de Dios Todopoderoso y el diablo como una criatura finita, creada y encima caída. Pero sí que hay un enfrentamiento entre el reino de Dios y el de las tinieblas, y el objetivo es tener un dominio sobre la tierra, por supuesto. Sí. Bueno, Pablo termina Efesios diciendo que no tenemos lucha, ¿verdad?, contra carne y sangre. Eso es. Habla y te da hasta los rangos, ¿verdad?, de ese reino adverso a nuestro, algo que entendemos que ya comenzó desde el principio ahí en Génesis, la simiente, ¿verdad?, de la serpiente, la simiente de Eva. Claro que sí, muy bien. Sí, ahí habla esa enemistad y esa primera profecía mesiánica, correcto. Claro que sí, muy bien. Vamos a introducirnos ya de nuevo en el libro de Apocalipsis, concretamente los capítulos 4 y 5. Los capítulos 4 y 5 es, digamos, como una antesala de una gran lucha, de una antesala de una serie de juicios y de acontecimientos fuertes, muy fuertes, que van a dirimir el futuro. Pero en estos capítulos 4 y 5, donde entendemos que se desarrolla en el cielo, en el ámbito del cielo, hay una serie de figuras. Vemos el trono de Dios, vemos un arcoíris, vemos esos 24 ancianos,
Vemos esos 4 seres vivientes que nos recuerdan mucho a lo que Ezequiel también hablaba al principio de eso. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué representan? ¿Qué podemos decir de eso, Fernando? Pues fijaros, si recordamos ese bosquejo que habíamos hecho de Apocalipsis 1:18, creo recordar, 18-19, ahora mismo me baila un poquito el versículo, pero en el que dice las cosas que fueron, que has visto, las cosas que son y las que han de ser, ¿no? Entonces veíamos las que has visto, capítulo 1, las que son, capítulo 2 y 3, y las que han de ser del 4 en adelante. Muchos autores van a interpretar que los capítulos 4 y 5 es una visión obviamente celestial y que no necesariamente tiene que apuntar al futuro, sino como algo ya permanente, eterno, esa adoración permanente, eterna, y es justamente lo que tú estás hablando, ¿no? Y se nos dice... Claro, y se nos dice que Juan fue llamado y que en espíritu o en visión él dejó la tierra y fue llevado allí al cielo, y desde el cielo él tiene esta visión celestial. Y lo primero que debemos destacar, que es con lo que terminaremos todo este bloque de programas, es ese trono de Dios, que es un trono de autoridad y es un trono triunfante. Todo lo primero que vemos allí es que los cielos no están desgobernados, ¿no? Sino que en los cielos existe un trono y que no está vacío, sino uno que está sentado en el trono, ¿no? Y que tiene gobierno, que tiene autoridad, que tiene esa soberanía, ¿no? Con esas piedras pues, que hablan del jaspe de la pureza, de la cornalina, referente a esa sangre y también a esos juicios, y bueno, toda una simbología que tienen que ver esas piedras y esos colores, el verde, la esperanza y demás, que tienen que ver con esos atributos, ¿no?, de Dios. Aparece, tú lo has dicho, también un arcoíris, algo muy curioso, que nosotros desde la Tierra pues, vemos un arcoíris semicircular, que el arcoíris le pertenece a Dios, no le pertenece al hombre y ni a ningún colectivo, de acuerdo con ciertas orientaciones o con ciertas intenciones, sino que le pertenece a Dios y que es un símbolo del pacto, de la gracia y de la misericordia de Dios para con los hombres, ¿no? Pero desde el cielo se ve, alrededor del trono, se ve circular, se ve completo, porque ya no tenemos una visión limitada desde la tierra, sino vemos esa visión completa, perfecta, realizada obviamente a través de Cristo Pablo Jesús. Decía, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿no? Claro, y allí en el cielo pues ya tenemos esa visión completa de ese pacto de gracia completado y perfeccionado, ¿no?, en Cristo Jesús. Luego aparecen esos ancianos, Miguel, que tú comentabas, ¿no? Sí. Aquí habría dos interpretaciones, unos que los entienden un poquito más como seres angelicales. Nosotros en lo personal entendemos que se refiere a personas. Los ángeles nunca reciben tanto un título en cuanto a ancianos, ni los vemos en la Escritura sentados sobre tronos, pero sí que a los creyentes los vemos sentados en tronos, en el trono de Cristo, juntamente con Cristo, los vemos también con coronas. Más adelante, en los siguientes capítulos de Apocalipsis, vemos cómo los creyentes son coronados, el propio apóstol Pablo lo diría, y probablemente haciendo incluso el propio Jesús, diría en Mateo, al final de los últimos capítulos, el propio Jesús diría, como en Mateo 19, cómo les prometió que a los discípulos se sentarían sobre tronos, incluso en esos 12 tronos. Ajá. Así que probablemente esos 24 ancianos sea una referencia, por un lado, a esos 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento y a esos 12 tronos representando la Iglesia. Estaría hablando de esa salvación, de esa Iglesia universal, que incluiría, obviamente, al Antiguo Testamento, los que fueron salvos en el Antiguo, y a esos santos, ¿de acuerdo? Y a los que son salvos en el Nuevo Testamento. Entonces, claro, por eso se entendería que son 24 haciendo 12 más 12, haciendo esa referencia al Antiguo y el Nuevo. Y otra cosa importante, aunque las versiones difieren, algunos lo ponen en primera persona del plural, nosotros hemos sido lavados, redimidos, y otras lo ponen en que han sido redimidos y lo ponen en tercera persona. En tercera persona, sí. Pero en definitiva está hablando de una redención. Y la redención, la sangre, esa es propia y le pertenece a los hijos. Por lo tanto, entendemos que es los 24 ancianos, por resumir, Miguel, que me lío. Sí, es resumir la Iglesia universal de Cristo, que
aplica a esos justos, los justificados en el Antiguo Testamento porque creyeron en el Mesías que había de venir, y a la Iglesia de Cristo después de la venida de Jesús, después de Cristo, porque creemos en el Mesías que vino. Y eso sería en cuanto a los 24 ancianos. Sí. De los 4 seres vivientes, pues yo creo que tú lo has comentado, ¿no? Son esos los que aparecen en el libro de Ezequiel, con esos rostros del águila, sí. si recuerdas, del buey, del hombre y demás. Lleno de ojos, sí. Y también aparecen como esos serafines, querubines de gloria, que también aparecerán en Isaías. Y que constantemente, y entonces sí que hay una distinción entre los hombres redimidos y estos 4 seres vivientes, que son esos ángeles, querubines, serafines de gloria, que están constantemente alabando y adorando al Señor, ¿no? Y la última, pues aparece la figura también del mar, que creo que es importante para el libro de Apocalipsis, porque es representación de la tierra, de las naciones. Aquí, capítulo 4, se ve un mar en calma, como de vidrio en calma, pero luego aparecerá también más adelante en el capítulo 15 ese mar, pero que está enturbiado, que está como manchado, que ahí está todo lo que está ocurriendo. Entonces, por eso muchos autores entienden que este mar que aparece en Apocalipsis 4 se refiere a esa plenitud de creyentes que están en paz, que están en ese reposo, en esa reconciliación, en contraposición de ese mar turbio, turbulento, mejor dicho, que aparecerá en Apocalipsis 15, donde de hecho se levantará ahí la bestia y que luego ya lo abordaremos y todas esas cosas, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. En medio de esa visión del trono de Dios, Fernando, aparece luego en el capítulo 5, porque ahora mismo nos ha relatado lo que es el capítulo 4, las figuras, ¿verdad? Sí. Pero ya en el capítulo 5 aparece nuevamente el gran protagonista de la historia, esta vez como cordero. Bueno, en la versión original es corderito, en el griego original es corderito, sí, y podemos hablar, ¿por qué solamente donde se nos habla de el llanto del profeta, de Juan, porque no halló nadie digno de abrir esos sellos, como uno de los ancianos dice, tranquilo, porque hay uno, el león de la tribu de Judá, pero es Juan, que quizás estaba esperando ver aparecer el león, resulta que no aparece el león, aparece el cordero, ¿verdad? Sí, el corderito de Dios como el único. ¿Qué podemos decir de todo esto? Mira, eso nos sirve un poco incluso para entender lo que veíamos la anterior. La visión del ángel en cuanto a Jesús es una visión del rey triunfante, de ese león que nadie le puede hacer frente, que está en la cima, ¿no? En cuanto a poder y autoridad. Y autoridad, sí. Pero cuando Juan lo ve, no lo ve tanto como ese león, que lo es, sino lo ve como ese cordero, porque está hablando de esa sangre. Entonces, nosotros... Y del sacrificio. Ángel, claro, el ángel que no ha recibido y que Cristo no murió por los ángeles, ni ha sido cubierto, ni bañado, ni limpiado, ni lavado por la sangre del cordero, pues no puede tener esa visión. Pero nosotros, en este caso Juan, representando pues a los creyentes, tenemos esa visión de Jesús como cordero porque su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha reconciliado, ¿no? Y entonces... Y para identificar al cordero inmolado, que él fue, ¿no? Claro. Entonces, muy interesante porque capítulo 5 vemos a Dios sentado en el trono con su mano extendida, sosteniendo un rollo, diciendo quién es digno de abrir este rollo que está sellado con esos 7 sellos. Y no había nadie, y se produce un grandísimo estrés, tanto en el cielo, en la tierra y bajo de la tierra. Y solamente después de que parece que ya no hay solución, aparece ese Cordero, Jesucristo, que es digno. Obviamente, Él es digno por su sacrificio, porque nos sustituyó, porque tomó nuestro lugar, porque su vida fue perfecta en cuanto a que nunca cometió pecado, nos pudo sustituir, pudo cargar con nuestras transgresiones, pudo cargar con nuestra culpa, pudo cargar con esa ira de Dios. Entonces, el único que es digno, en este caso, para tomar ese rollo, que yo creo que ahora lo explicaremos, es el Cordero, y es justamente por eso, debido a su perfección, debido a que nos sustituyó.
yo creo que para incluso entenderlo un poquito mejor, deberíamos entender, o por lo menos explicar, en qué consiste ese rollo. Ese rollo, exactamente, es lo que te iba a decir. Ajá. Y por qué nadie era digno, y solamente Jesús, en cuanto a su perfección, puede abrirlo. Aun cuando hay diferentes interpretaciones, Miguel, nosotros optaremos con una que logra explicar muy bien lo que está ocurriendo en esa visión celestial. Entonces, probablemente este rollo, con estos 7 sellos, se refiera a una especie de documento legal, testamento, ajá, y concretamente el título original de propiedad de la tierra y de la creación. Es decir, son esas escrituras originales de propiedad. Y para esto, ¿recuerdas cuando hablábamos de los usos y las costumbres? Y las costumbres de entonces, claro que sí. Sí. Para en ese contexto. Claro. De hecho, si alguien... Ahora no tenemos tiempo, pero dejamos aquí la referencia bíblica. En Jeremías 32 aparece una ilustración de lo que se describe en Apocalipsis 5 en cuanto a esas transacciones y esas compraventas de terrenos. Y Jeremías 32 aparece perfectamente. Y vemos que era un uso y una costumbre de la época. ¿Qué es lo que ocurría? Cuando había una compra-venta de un inmueble, de una casa, pongamos un terreno, al vendedor se le entregaba una escritura, obviamente. Otra se la quedaba, el comprador, recibía una escritura, una copia, el vendedor se quedaba otra copia, se quedaba abierta, pero se quedaba otra copia cerrada, lacrada, sellada con 7 sellos, que se guardaría en un lugar muy seguro. Sí, muchas veces esos lugares venían a ser los templos y venían a ser lugares sagrados. ¿Por qué se hacía eso? Pues muy sencillo, porque si alguna de las dos partes, tanto el comprador como el vendedor, modificaba ese documento, entonces y había un litigio y había un enfrentamiento. Iban al original. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, y con el original se veía. Así que siempre se quedaba una copia sellada que contenía. Ahora, vemos aquí que Jesús viene y toma esa copia, esas escrituras originales, ese título original de propiedad, tanto de la tierra como de la creación, para venir y reclamarlo. Ahora, ¿por qué pudo reclamarlo? Porque en Levítico 25, que se nos habla acerca de ese pariente cercano, de la ley de la redención, claro, de la ley de la redención, del Redentor. Tenía que ser cuando alguien, ¿recuerdas, Miguel? Venía... Un pariente, ¿no? Un pariente cercano. Fernando, esto nos está hablando de la humanidad de Cristo. O sea, Cristo 100% Dios, como lo vemos, con poder a la diestra del trono, con poder en posición de poder como Dios, pero a la vez la humanidad, mostrando la humanidad, ¿no? Porque para ser mediador tenía que ser 100% Dios para poder conectar plenamente la parte divina, pero también tenía que ser 100% hombre, su humanidad. ¿Para qué? Para conectar plena y perfectamente a esa parte humana y ser ese mediador y ser ese puente, ¿de acuerdo? Por eso Jesús diría, no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Fernando, y esto me estás hablando de que la figura que se nos da es que solamente pudo encontrarse en Cristo, en el Cordero, aquel que pudo abrir ese título de propiedad, perdón. Entonces, claro, como Redentor, nos damos cuenta que solamente Jesús, solamente Él es. O sea, digo porque hay un sector de la cristiandad, concretamente, que tiene su base en Roma, donde cree que María también es corredentora, conforme a un concilio que tuvieron en el Vaticano, el Concilio Vaticano II. Y nos damos cuenta que a la luz de la palabra solamente hay un Redentor. No solo que Jesús ya lo dijo como tú bien dijiste, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre, sino es por mí, sino porque aquí en esta visión que se tiene ya en el cielo, el único que encontramos, el único que es digno, es el Cordero. El único y Pablo se lo diría a Timoteo
cuando estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, lo que Pedro le dijo al Sanedrín, claro que entonces, sí. claro, no hay otros caminos, no hay otros mediadores, solamente el único mediador tiene que ser Jesucristo, en el este único caso, digno. Hijo de Dios, hijo de hombre. Y basado, pues eso, en Levítico 25 tenía que ser un familiar. La idea es esta: cuando una persona, una familia se endeudaba, venía a menos económicamente hablando y tenía que vender un terreno, Dios había establecido en su ley que se podía recuperar ese terreno, pero que si esas personas no podían porque estaban endeudados y no tenían esa capacidad económica, podría, en medio de esa incapacidad y de esa insuficiencia, podría ser un pariente cercano. ¿Qué es lo que ocurrió con el hombre en el Edén? El hombre se vendió al diablo y le entregó su vida y le entregó esa comunión y le entregó todas sus posesiones. Dios le había puesto al hombre a cargo de la creación de la tierra, como administrador principal, como administrador, para que sojuzgara y demás. Cuando el hombre se rebela contra Dios y crea esa alianza con el enemigo, entra la muerte y Dios los despoja de todas aquellas, no solamente de su comunión, y entra esa muerte ya espiritual, los despoja también de esa vida eterna y entró la enfermedad y la muerte también física, los despoja del Edén. Y vemos que el hombre se vendió al pecado y ahora mismo el hombre quedó en esa naturaleza caída, en esa incapacidad, en esa insuficiencia, y necesitaba ese pariente cercano, Levítico 25, que nos pudiera rescatar. Por eso la encarnación, por eso Jesús se tuvo que hacer hombre, como tú estabas diciendo, 100% hombre, para ser ese hermano, ese pariente cercano, pero perfecto, a diferencia de ese primer Adán caído, pues Cristo, segundo Adán, perfecto, y el único digno, por eso a través de su perfección y de esa vida perfecta, sin pecado, y que encima se dio por nosotros, y el pecado o la paga que nosotros deberíamos haber dado, que era nuestra propia vida, pues el Señor nos sustituyó. Por eso el único digno de abrir ese sello, esos sellos y ese rollo, era Jesucristo, y viene a reclamar los derechos que ya Él legalmente había adquirido a través de la cruz y de su resurrección. Claro que sí. Esa figura del Goel que en esa bella historia de Ruth se ve tan patente con Booz, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Pues por ir continuando, porque el tiempo va avanzando. Se nos va. Exactamente. Vemos que al abrirse empiezan ya los designios, los planes, los juicios de Dios sobre la tierra. Sí. Y ahora en el libro de Apocalipsis nos muestra 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Qué son, Fernando? ¿Qué representa? ¿Qué nos puedes hablar de esto? Pues básicamente, por resumirlo mucho, representa los derechos del Cordero. ¿Y a qué nos referimos por los derechos del Cordero? Sí. Los sellos, como decíamos, Jesucristo siendo el único digno, porque nos sustituyó, su vida fue perfecta y resucitó, venciendo a la muerte, al pecado y al reino de las tinieblas. Ahora Jesucristo es el único digno, toma este rollo, abre los sellos y empieza a reclamar todos sus derechos. Decir, no, esto es mío, esto me pertenece. La creación, las naciones, la tierra. Recordamos solamente un pequeño apunte, Miguel, ya lo dijimos en el programa anterior, pero recordemos que la redención de Cristo incluye también a la creación. Recordábamos ese punto muy importante. Sí. Porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Tierra nueva. El pecado no solamente afectó a la humanidad, también afectó a la naturaleza y a la creación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso Cristo abre esos sellos y empieza a reclamar todos sus derechos. Básicamente, los sellos nos están hablando de esos derechos creacionales, de esos derechos legales. Cristo puede abrir ese rollo porque tiene todos los derechos legales, ¿de acuerdo? Creacionales, como el creador. Todas las cosas fueron hechas por Él, en Él, para Él. Y entonces los sellos nos habla de ese ámbito legal y nos habla de esos derechos creacionales, legales, para establecer sus juicios. Que si quieres, Miguel, podríamos abordar este asunto de que los juicios de Dios, no sé lo que tú opinas, pero la gente a veces tiene confusión
como que ven a un Dios malo, malvado, justiciero, airado. Es lo que te iba a decir, justiciero, exactamente. Sin embargo, estos sellos, estos juicios que se está hablando a través de estas figuras, nos muestra un Dios justo, un juez justo. Claro. Es que los juicios de Dios no son sin causa. Es más, debemos entender que la justicia, ese atributo de la justicia de Dios y la bondad de Dios están ligados. No se puede ser justo si no se es bueno, no se puede ser bueno si no se es justo. Si hay un juez y el juez es malo y no hace justicia, entonces un juez a un criminal que ha matado y ha asesinado a 20 personas, un juez que no haga justicia sería un mal juez, ya no sería bueno. La misericordia y la verdad se besaron, ¿no? Claro, entonces necesariamente la justicia y la bondad tienen que ir juntos. Sí. Y sobre todo que no son juicios arbitrarios, son juicios justos y merecidos porque están basados en las obras y en la maldad, en las transgresiones, en el pecado de los hombres. Entonces son esos juicios que se ejecutan a causa de los pecados y de la maldad del propio hombre. Es decir, la maldad y el pecado del hombre le alcanza. Lo que pasa es que, Miguel, siempre es más fácil echarle la culpa al vecino y decir qué malo es el vecino, en este caso qué malo es Dios, antes de mirarnos al espejo y decir esto me lo merezco y esto es justo. Y como Dios es bueno, yo no quiero un juez que en lugar de meter en la prisión a un asesino, a un violador, lo deje en la calle. De la misma manera, si Dios va a ser bueno, no puede permitir que las cosas, los pecados terminen siendo o queden impunes, ¿no? Sin un castigo. Sí. Y como creador tiene todos los derechos. Claro. Exactamente. Entonces, y ahora por seguir, Fernando, discúlpame porque el tiempo se nos está echando encima. Hemos hablado de los sellos, pero ¿y qué nos dices de las trompetas y de las copas? Nos estás hablando de derechos del Cordero. ¿Tiene algo que ver las trompetas y las copas también? Sí. Pues muy interesante, si los sellos son los derechos legales creacionales, las trompetas son los derechos imperiales. Y nos habla de que ese Cordero de Dios es el soberano, el que va a traer el reino, el que va a traer... viene como más adelante se le proclama Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor de Señores, ¿no? Ese Cordero que vendrá, ¿no?, montado, ese Verbo de Dios, y que vendrá montado en ese caballo blanco, pues para establecer. Y nos habla de esos derechos imperiales, ¿no? Y por último nos habla de las copas de la ira. Y nos está hablando de esos derechos sacerdotales y de esos derechos de que solamente Cristo es el mediador. Y recordemos cómo Cristo en Getsemaní hablaba de esa copa. Si es posible, pase de mí esta copa. Era una copa complicada, era una copa llena de ira, de los juicios de Dios, que Cristo recibió sobre sí mismo. Y por cuanto Él los ha recibido sobre sí mismo, Él tiene ahora el derecho, ¿de acuerdo?, para también ejecutarlos, derramarlos y demostrar que Él es el único sacerdote, el único mediador. Y aquí, claro, nos lleva a una encrucijada para bien o para mal. Entonces, o me aceptas o me recibes y entregas tu vida, y vienes a beber como esa copa, ¿no?, de ese nuevo pacto, en esa copa de esa Santa Cena, en esa copa de la bendición, de la reconciliación, o si no, la copa será una copa de la ira. Entonces eso nos lleva a un punto de definición a los hombres, es decir, ¿qué voy a hacer de determinación? Claro, ante las buenas nuevas y ante lo que Dios ha hecho por mí. ¿Lo voy a aceptar o lo voy a rechazar? Por eso en Apocalipsis, y termino con esto, de igual manera que se nos habla de los juicios de Dios, siempre se nos habla de ventanas de oportunidad y de salvación. Y Apocalipsis está lleno de oportunidades que Dios le da a la humanidad, y de hecho habrá salvación en estos tiempos finales. En estos tiempos. Pero esto último que tú estabas diciendo, de una manera muy sencilla, estos versículos tan conocidos: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para todo aquel que en Él crea. Y luego en el 18, un poquito más abajo, dice, en el 17, no vino Cristo a condenar, sino a salvar, de manera que el que no cree ya ha sido condenado. O sea, es una decisión personal. No, para mí todo esto es un rollo. Bueno, Cristo y la Iglesia te expone
el mensaje, te proclama las buenas nuevas y luego ya está en el hombre creer o no creer. Que claro. El que nos está escuchando dice, no, para mí todo esto es una paparrucha, para mí todo esto no tiene nada de creíble. Bueno, en aquel día no podrás decir que no se te pudo claro. decir, ¿no? O sea, claro, claro. Dios como juez no viene a condenar porque es justiciero. Él da la solución y se basa en que tú lo creas, lo aceptes o no lo creas y no lo aceptes. Tú lo has dicho muy bien en Juan 3. El mundo ya estaba perdido, el mundo ya estaba condenado, el mundo ya estaba caído por su propio pecado. Y Dios tuvo la opción de quedarse en el trono y no hacer nada o de enviar a su Hijo. Dando la milla extra, Dios envió a su Hijo. Se hizo hombre para que pudiera ser ese cordero y ser ese mediador. Y ahora tenemos Dios, por así decirlo, nos ofrece dos copas. La copa de ese nuevo pacto en Jesús, que es esa copa de comunión, esa cena de intimidad en la que somos parte de su familia, nos llama amiga, claro. O, por otro lado, está la copa de la ira. Jesús tomó la copa de la ira para que no la tengamos que tomar tú y yo y podamos participar de la otra copa que nos ofrece, que es de la misericordia, de la salvación. Y eso es una decisión, como tú estás diciendo, que debemos tomar. Por eso en Apocalipsis aparecerá ahora no tanto esa copa del nuevo pacto que nosotros los creyentes recordamos, ¿no? Y celebramos, sino aparece la otra copa, la de la ira. Y eso es importante que lo entendamos. Que luego lo iremos viendo en próxima sesión, pero qué bueno terminar esta parte porque creo que el tiempo se nos echó encima recordando lo que Pablo nos decía. Vosotros ya no estáis puestos para ira, ¿verdad? Vosotros ya elegisteis bien, ¿sí? Elegisteis por la gracia de Dios, pudimos elegir bien y ya no estamos puestos para ira. Qué bueno. Fernando, lo de siempre, el tiempo se nos echa encima. Se nos acabó el café. Se nos acabó el café, hay que ir, ¿verdad? A reponer, claro que sí. Y sí vamos a dejar esta primera sesión hasta ahí, dando un repaso, aunque sea a vista de pájaro, pero no sin rigor, ¿verdad? Escritural, sobre los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, donde hay, digamos, un preludio de lo que ahora va a ocurrir y nos introduciremos ya más de lleno en el nuevo orden mundial, pero eso tendrá que ser la próxima sesión porque, vuelvo a repetir, el tiempo se nos echó encima. Fernando, te mando un abrazo grande, ¿sí? Y nos vemos prontito para seguir esta segunda sesión que hemos llamado Nuevo Orden Mundial dentro de estas charlas, coloquios que dijimos que llamamos, ¿sí?, los secretos del Apocalipsis. Mira, un abrazo fuerte y nos vemos pronto, Fernando. Igualmente, Miguel, para ti, para tu esposa y para toda la familia de la Iglesia de Vigo. Bendiciones, estamos en contacto. Claro que sí, bendiciones, hasta la próxima.